Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a las edades del totalitarismo, como siempre con Ricardo López Gotis desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a seguir transitando estos tiempos posteriores, inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que se suponían que habían traído la paz y la concordia, pero la cosa no ha sido tan así, ¿no? Lejos de traer paz y concordia y que se aquietaran la tormenta, en realidad toma nuevas formas el totalitarismo y en este caso incluso vamos a adentrarnos con particular interés todo lo que fue cómo se reconfigura el antisemitismo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque es un episodio no muy conocido, todo lo que vamos a ver en la etapa stalinista. Ya hemos hablado de la disolución del Comité Judío Antifascista y del llamado caso de Leningrado, pero vamos a adentrarnos un poco cuál es la lógica del stalinismo en el periodo de posguerra. Pensemos, Stalin muere en 1953. ¿Cuál es la lógica de este antisemitismo? Porque no es de carácter racial y biológico como era el nazi, sino que acá lo que se buscaba era, primero, un etnocidio deliberado, es decir, la destrucción de la cultura judía como tal, la singularidad de todo lo que tenía que ver con el judaísmo en la Unión Soviética y en Europa Oriental, pero también había un antisemitismo muy fuerte hacia quienes ya se habían asimilado completamente y ni siquiera se consideraban judíos, lo cual muestra que había una dinámica antisemita que era mucho más difícil de entender por parte de aquellos que eran perseguidos y que tiene que ver también con la creación del Estado de Israel. Es decir, la Unión Soviética, y esto hay que aclararlo, fue uno de los primeros países que reconoce la existencia del Estado de Israel inmediatamente, a las pocas horas, y con la idea de que quizás se podía convertir en un aliado en Medio Oriente. Y de hecho, Checoslovaquia en 1948 es el país que provee de armas al Estado de Israel ante el boicot de la comunidad internacional. Y recordemos que ya para entonces Checoslovaquia era parte del bloque aliado a la Unión Soviética. Pero fijémonos que no lo hace abiertamente la Unión Soviética, sino a través de Checoslovaquia, que era el gran fabricante de armas del bloque soviético. Ahora bien, dentro de la Unión Soviética se venía dando una dinámica antisemita desde una perspectiva no biológica, no racial, tampoco religiosa, pero que sí iba directamente a la cultura. Es decir, vamos a ver que ya en marzo de 1948 y luego en febrero de 1949 se hacen decretos para cerrar teatros que no eran financieramente viables. Y uno podría decir, bueno, tiene una lógica económica. A ver, más allá de que la Unión Soviética no tenía una lógica económica desde este punto de vista. Pero lo interesante acá para observar es que los teatros que fueron cerrados con este tipo de argumento fueron todos teatros judíos. Vamos a encontrar que, por ejemplo, en Bielorrusia se cierra un teatro, se le quita el subsidio con el argumento no solo financiero, sino que también se había convertido el teatro judío de Bielorrusia en un instrumento de la política sionista y acá encontramos un término que nos va a acompañar en la segunda mitad del siglo XX, que era el de cosmopolitas. Es decir, lo que el Partido Comunista de Bielorrusia sostenía es que el teatro judío de Bielorrusia se había convertido en un instrumento de propaganda burguesa, de propaganda nacionalista judía, en una propaganda sionista, y que no, no ponía en escena aquellas obras de teatro que tenían que ver con el socialismo y el internacionalismo proletario. Lo mismo va a ocurrir con el Teatro Judío de Moscú, también se le va a quitar el subsidio. En este caso no va a ser tan fuerte directamente el cierre, porque Moscú, siendo la capital de la Unión Soviética, había que ser un poco más cuidadosos. Y de hecho que hay una anécdota muy interesante, porque
Golda Meir, sabiendo que esto estaba ocurriendo y siendo embajadora del Estado de Israel ante la Unión Soviética, ella solía comprar varias entradas para distribuirlas entre muchas personas que de otro modo no podían asistir. Pero por otro lado, otro argumento muy fuerte es que eh, había poca audiencia. Y esto hay que tener en cuenta que también había un registro muy pormenorizado de aquellos que asistían a este tipo de teatro al considerarlo nacionalista. Entonces, el auditorio bajaba claramente, no solo porque había un distanciamiento de la cultura yiddish, lo cual era algo de carácter generacional, sino también muchos evitaban ser identificados como sionistas. De modo que había un doble juego en esto, es decir, por un lado, muchos se habían rusificado y abandonado el yiddish, pero por otro lado, aquellos que seguían cultivando la cultura yiddish y conocían el idioma, muchas veces no asistían por esta circunstancia. También se va a cerrar el Teatro Sholem Aleichem en Ucrania y se va a formar una comisión de asuntos artísticos que va a hacer una serie de informes sobre la actividad de estos teatros. Otro teatro que va a estar en la mira va a ser el de Virovillán. Este es un teatro muy interesante porque Virovillán era la región judía autónoma dentro de la Unión Soviética, en el más lejano oriente, limitando con Manchuria, muy cerca de lo que son las dos Coreas, y que este teatro fue cerrado en octubre de 1949, también con el criterio de la financiación, pero también se sostenía que este teatro había puesto en escena únicamente obras en yiddish y que eran de carácter sionista. Acá vamos a ver que la figura central del Partido Comunista en Birovillán va a ser Alexander Naumovich Bakhmutsky, que era una persona de origen judío, que era líder del Partido Comunista local, y que a él se lo va a sentenciar primero a muerte, después se le va a conmutar la pena por 25 años de prisión, por haber colaborado con el Comité Judío Antifascista, que había caído en desgracia, por tener vínculos con el mundo exterior durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, las comunidades judías de Estados Unidos, de Canadá, le habían provisto a Virovillán de maquinarias, de ropa, de alimentos, de herramientas, de equipos, y esto pasó a ser algo muy mal visto, se había convertido en algo negativo y entonces se cierra todo contacto con el mundo exterior. Este teatro va a ser cerrado, también va a entrar en desgracia las publicaciones en yiddish que se hacían en Virovillán, y acá vamos a encontrar que no solo se convierte el teatro en un objetivo a ser cerrado, sino que también vamos a encontrar que otro paso posterior va a ser a partir de lo que se llamaba el Departamento de Propaganda y Agitación, Agitprop. Y este Agitprop va a poner no solo el acento en los teatros, es decir, ya sea los actores, los dramaturgos, los repertorios, sino que también en la composición que había en todo el mundo del teatro. Y van a sostener lo siguiente, que había elementos cosmopolitas, acá es muy interesante el eufemismo que se utiliza, cosmopolitas, apátridas, en el mundo del teatro, en el mundo de los diarios y en el mundo de las universidades. Es decir, estaban volviendo esa vieja idea de que había toda una conspiración muy articulada y manipulada del mundo judío para controlar el mundo de las artes. Es un poco lo que sostenía Henry Ford en Estados Unidos, lo que sostenía la Alemania nazi en los años 30. Es decir, que había una red muy organizada para controlar el mundo de la cultura. Entonces empiezan a eh, perseguir sistemáticamente y a remover de los distintos cargos a críticos de teatro, críticos literarios, eh, judíos que eran miembros de las academias de ciencias, sobre todo los institutos de literatura, de dramaturgia, de artes, a los judíos que estaban en los conservatorios,
a los judíos que eran directores o críticos de cine. Es decir, había una intención muy fuerte de remover y muchas veces acusar de ser nacionalistas judíos o sionistas que complotaban contra el carácter socialista de la Unión Soviética a aquellos que formaban parte de la élite intelectual. De esta forma, lo que se iba produciendo es lo que conocemos como un etnocidio, es decir, la destrucción de la cultura yiddish, la cultura judía en la Unión Soviética. Pero acá vemos, por un lado, que uno de los objetivos era aquello que tenía que ver con la cultura yiddish, los teatros, los periódicos, las revistas, pero también aquellos que se habían asimilado, que hablaban ruso y que de hecho en los censos se manifestaban como rusos, no como judíos. Entonces era una persecución antisemita mucho más amplia de la que en principio uno podría suponer. Pues realmente es sorprendente, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos estás contando es que tampoco hay una explicación muy lógica detrás de todo esto. Es decir, más allá del etnocidio, uno puede decir, bueno, tenían unas ambiciones de unificar todas las culturas, borrar las diferencias, pero después de borrar las diferencias, pues seguían identificando al judío. Exacto. Y yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con la idea de que el judío era una especie de doble agente, es decir, que estaba dentro de la Unión Soviética, pero una quinta columna del Estado de Israel y por consiguiente del imperialismo de Estados Unidos. Esa tiene que haber sido parte de la lectura. Y que había alguna especie de conspiración, que esto es lo que vamos a ver que empieza a ser pensado un poco después. Es decir, esta es una primera etapa, hemos visto la disolución del Comité Judío Antifascista, la persecución contra Der Nister, pero ahora vemos que hay algo mucho más de fondo y es que es la persecución al judío sin nombrarlo como tal. Ujú. Otro elemento que me parece muy interesante es que ya en esa época, es decir, apenas nace el Estado de Israel, por cuestiones geopolíticas, lo apoyan. Gromyko, el ministro de Relaciones Exteriores, vota a favor de la creación del Estado de Israel en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez utilizan el apelativo sionista, es decir, lo que sustenta la creación del Estado de Israel como una especie de insulto que luego va a ser utilizado hasta nuestros días como con un carácter peyorativo. Incluso recuerdo en los años 70 la UNESCO votó una resolución de que el sionismo era racismo. Luego, años después, se retiró esa resolución, pero eso no lo sabe más que 4 personas. Todavía Así es. mucha gente sigue considerando al sionismo, es decir, la defensa del derecho a autodeterminación de los judíos y la aplicación y la legitimación del Estado de Israel votado en Naciones Unidas. Todo esto, pues el estalinismo, el totalitarismo, la época más irracional del comunismo en la Unión Soviética justamente es la que acuña no solamente el término, sino también el concepto de como algo terrible y peyorativo, ¿no? Claro, y ahí es donde vemos que nace esta idea de que el antisionismo es diferente al antisemitismo, que en realidad es otra forma de antisemitismo. Ujú. Bueno, seguramente esto lo volveremos a encontrar cuando sigamos adelante en estas edades del totalitarismo, porque ya estamos muy cerca casi al mismo tiempo del nacimiento del Estado de Israel y todos estos conflictos regionales e internacionales van a estar influidos también por este factor. Te agradecemos, como siempre, Ricardo López Gotti, y te invitamos a volver a contactar con nosotros la semana que viene. Muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.